Francisco de Sales no nació con un carácter apacible. Llevaba dentro de sí una furia real e intensa, un temperamento ardiente que podría haberlo vuelto duro y autoritario, incluso hiriente. Desde joven comprendió que dominar ese carácter sería a la vez su cruz y su gloria. Entonces tomó una decisión radical: no permitir que su ira gobernara su amor. Cuando nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en Thorangier, en el ducado de Saboya, actual Francia, la nobleza de su familia lo formó en la fe, preparándolo para una carrera brillante. Recibió una educación privilegiada propia de su linaje y a los 13 años fue enviado a París, donde estudió con los jesuitas, formándose en retórica, filosofía y teología, mientras su vida interior se volvía cada vez más intensa. Más tarde continuó su formación en la Universidad de Padua, en Italia, una de las más prestigiosas de Europa, donde obtuvo en 1591 el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Allí fue acompañado espiritualmente por el jesuita Antonio Guazzevino, quien lo ayudó a profundizar su vida interior y a ordenar sus afectos en el amor, en una etapa marcada también por fuertes crisis espirituales y escrúpulos que templaron su carácter y su fe. De regreso a Saboya, obedeciendo el deseo de su padre, trabajó durante un tiempo como abogado. Llegó a desempeñarse como juez en asuntos civiles, mostrando una inteligencia aguda y sobre todo un futuro prometedor. Pero en lo más profundo de su alma ardía una llama secreta, la del sacerdocio. Con paciencia, oración y perseverancia sostuvo esa vocación incluso frente a la resistencia paterna, hasta que finalmente, con el apoyo de su madre y de amigos cercanos, pudo seguir el camino al que se sentía llamado. Renunció entonces a una carrera en la corte, a un matrimonio concertado y a los privilegios de su condición de noble. Finalmente, el 18 de diciembre de 1593, fue ordenado sacerdote en Annecy y poco después aceptó una de las misiones más difíciles de su tiempo: la evangelización en el Chablais, entre los años 1594 y 1598, una región profundamente marcada por el calvinismo, donde las iglesias estaban cerradas y la población rechazaba abiertamente al clero católico. Allí vivió años duros, dormía en condiciones precarias, atravesaba montañas nevadas, sufría amenazas, burlas y rechazos constantes. Predicaba muchas veces ante iglesias vacías. Otros en su lugar se habrían marchado, pero él no. En una carta escribió con crudeza: «Predico aunque nadie me escuche, porque tal vez Dios sí lo hace». Su perseverancia, unida al método pastoral lleno de paciencia y ternura, terminó dando sus frutos, logrando que muchos regresaran a la fe católica. Desde el inicio de su ministerio se destacó no solo por la predicación, sino por un método audaz y silencioso: escribir. Redactaba pequeñas hojas donde explicaba la fe y la doctrina con claridad y suavidad, y las dejaba en lugares públicos o las deslizaba debajo de las puertas de las casas, ya que nadie quería escuchar. Él entonces había decidido escribir. Aquellos textos lo convirtieron, sin saberlo, en un pionero de la prensa católica, origen remoto de su patronazgo posterior como protector de periodistas, escritores y comunicadores. Pero su batalla no era exterior. En cartas privadas confesó que su mayor miedo no eran los herejes ni las persecuciones, sino perder la mansedumbre. Llegó a escribir con total honestidad: «Preferiría ver caer una ciudad
antes que ver caer un solo acto de caridad en mi corazón. Esa lucha interior explica por qué cuando un hombre lo insultaba públicamente en la calle, gritándole herejías y burlas cada vez que lo veía, él jamás respondió. Los católicos del lugar le pedían que lo denunciara, pero Francisco eligió el silencio. Años después, aquel mismo hombre volvió buscándolo, llorando, para confesarse. Cuando le preguntaron por qué nunca se defendió, respondió con sencillez: prefería perder mi honor antes que perder su alma. El santo dejó que lo humillaran, priorizando una conversión futura. Su pedagogía era tan firme como desconcertante. Un sacerdote cercano tenía un grave defecto de carácter y todos esperaban de él una corrección dura. Pero Francisco nunca lo expuso ni humilló. Le confió responsabilidades y le hablaba con estima. Sabía que nada humilla más al orgullo que ser tratado con amor. Con el tiempo, aquel sacerdote cambió sin haber sido quebrado. Su pedagogía vencía otra vez sin confrontar. Esa misma lógica lo llevó a destruir textos propios, teológicamente sólidos, escritos contra sus oponentes religiosos. Decían la verdad pero sin caridad. Entonces, prefirió el silencio antes que ganar una discusión, consciente de que la verdad sin amor puede volverse un arma. Su vida era una batalla continua por domesticar su impetuosidad y reconducirla hacia la paciencia y la ternura. Mientras muchos veían solo su dulzura, pocos sabían que bajo su escritorio la madera quedaba marcada por las uñas de sus manos, ya que descargaba allí sus tensiones, para no hacerlo sobre quienes lo agredían o provocaban, porque prefería herirse a sí mismo antes que hacerlo con un alma. Esa lucha silenciosa explica por qué muchos de sus agresores volvieron tiempo después a buscarlo, no como enemigo, sino como confesor, transformados por un amor que nunca respondía con violencia. Su fidelidad fue reconocida al ser nombrado obispo de Ginebra el 8 de diciembre de 1602. Aunque debido al calvinismo que dominaba la zona, la sede episcopal permanecía en Nancy. Desde allí reorganizó la diócesis, visitó parroquias, formó al clero y dedicó incontables horas a la catequesis, las confesiones y a la dirección espiritual, siempre con un método paciente y dialogante. En marzo de 1604, durante la predicación cuaresmal en Dijon, conoció a Juana Francisca Raymond de Chantal. De aquella amistad espiritual profunda nació la Orden de la Visitación de Santa María, fundada en el año 1610 en Annecy, pensada para mujeres que deseaban consagrar su vida a Dios sin las severas clausuras de la época, con un espíritu de humildad, de caridad mutua y de contemplación. Como escritor fue extraordinariamente fecundo. En 1608 publicó La Introducción a la vida devota, una obra revolucionaria por su sencillez. Enseñaba que la santidad es posible en cualquier estado de vida. En 1616 escribió el Tratado del Amor de Dios, una profunda reflexión sobre cómo corresponder al amor divino. Y sus más de 2000 cartas espirituales revelan una sabiduría excepcional, una paciencia incansable para acompañar las almas. Algunos en la curia romana consideraban su estilo demasiado blando, y él lo sabía. Nunca se defendió. Decía que Dios no le pedía convencer a todos, sino amar a todos. Precisamente por esa doctrina, en 1877 fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX.
En una ocasión, durante una fiesta solemne, al ver a la gente cansada y dispersa, subió al púlpito, dijo 2 frases, bendijo y se sentó. Había preparado con mucho tiempo ese sermón y ante las consultas de quienes lo conocían, explicó: no se sirve a Dios luciéndose, sino ayudando. Esa coherencia lo marcaría toda la vida. Aunque era obispo, pedía permiso antes de aconsejar. Decía: Dios no entra sin llamar, yo tampoco. A una persona escrupulosa una vez le escribió: deje de mirarse tanto y mire más a Dios. San Francisco de Sales murió el 28 de diciembre de 1622 en Lyon, agotado por el trabajo apostólico y dejando instrucciones precisas para que de ninguna manera se exaltara su figura. Su cuerpo fue trasladado a Annecy el 24 de enero de 1623, fecha en la que la Iglesia celebra hoy su memoria. Fue beatificado en 1662 y canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII, y en 1923 el Papa Pío XI lo declaró patrono de los periodistas y escritores católicos. San Francisco de Sales nos enseña que la mansedumbre se conquista con disciplina interior, paciencia y caridad, que la palabra bien dicha puede abrir las puertas cerradas, que el amor transformador, aunque silencioso y humilde, puede cambiar corazones y sobre todo ganar almas para Dios. Si bien en sus cartas tardías confesó que nunca se sintió seguro de su mansedumbre, ni siquiera al final de su vida, ese hombre colérico, que no nació con un carácter apacible, finalmente se convirtió en el santo más dulce de la Iglesia. San Francisco de Sales ruega por nosotros.